Shalom a todos. En el video de hoy continuaremos nuestra serie sobre los sefaradín del Imperio Otomano. Especialmente los últimos videos hemos estado conversando sobre los signos de modernidad, el enfrentamiento de la comunidad sefardí y el proceso de modernización del sistema educativo, principalmente de la comunidad sefardí por todo el Imperio Otomano. Hoy vamos a conversar acerca de una organización que jugó un papel muy importante en la educación y en el fortalecimiento de las comunidades sefardíes, realmente brindándoles la oportunidad de aumentar sus conocimientos, de tener una mejor preparación, una mejor educación para todos los niños y niñas de la comunidad sefardí. Y hago referencia a la Alianza Israelita Universal. La Alianza Israelita Universal fue fundada en el año 1860 por judíos franceses para mejorar la situación política y cultural de los judíos y realmente buscaba la mejoría y la educación de todos los individuos judíos. El lema principal de esta asociación o de esta Alianza Israelita Internacional era que todo judío era responsable por el otro, tal y como es enseñado por nuestros sabios. A este respecto, realmente se dedicaron a trabajar muy duro para elevar la moral y el estatus económico, político, cultural de la comunidad judía, y en especial hicieron un hincapié en las comunidades de lo que es todo el Medio Oriente y por todo el Imperio Otomano. Tenían escuelas que iban desde el norte de África, todo lo que hoy es Turquía, todo el Oriente Medio hasta Irán, y realmente un esfuerzo increíble por modernizar y realmente mejorar el sistema educativo de la comunidad sefardí. Esta alianza que buscaba la modernización de la comunidad judía y que pensaba que podía mejorar dramática y significativamente la vida de sus correligionarios judíos. En cuanto a esta alianza hizo un llamamiento a todos los judíos del mundo que buscaban un ideal superior, y mostrando de que era suficiente de que ya los judíos estuviesen por tanto tiempo sometidos, fuesen víctimas de antisemitismo, fuesen víctimas de masacres, fuesen víctimas de humillación, de que siempre fuesen ciudadanos de según diferentes imperios, de que no tuviesen los mismos derechos como todos los ciudadanos, etcétera, y buscaba más bien la dignidad del hombre, un pensamiento humanista, moderno, y de realmente no quedarse en silencio como había hecho hasta ahora la comunidad judía, sino de que hacía un llamamiento a todos los judíos del mundo que compartían este ideal de igualdad con todos los demás ciudadanos, judíos y no judíos, que por favor apoyasen a esta Alianza Israelita Internacional. La primera escuela se estableció en Tetuán, en el norte de África, en el año 1862. Luego de esto, en el año 1865, se abrieron otras escuelas en Bolos, y en el año 1867 una escuela en Edirne. Ahora, muy pronto, pues este sistema educativo se va a extender con una rapidez increíble, con diferentes escuelas que se van a abrir en Salónica, Izmir, Estambul, ciudades principales del Imperio Otomano, con casi 50 escuelas que se habían establecido, con un aproximado de 43.700 estudiantes que estaban matriculados en estas escuelas, con un impacto increíble en la educación y que buscaba realmente un cambio, una modernización de la comunidad sefardí. La oportunidad de estudiar y de capacitación superior era algo que se perseguía a través de los estudios y la implementación de esta Alianza Israelita Universal. Las diferentes escuelas que se establecieron por todo el Imperio Otomano y el norte de África, estaban por supuesto conectadas a el Comité Central, que era la sede principal en París, Francia, donde esta Alianza Israelita Universal desde París pues brindaba los fondos, dirigía, daba instrucciones a las demás ramas de las escuelas esparcidas por todo el Imperio Otomano. Era además la que recibía informes de los diferentes grupos y comunidades judías locales, las necesidades, situaciones y todo lo que iba surgiendo se reportaba hacia París, Francia, y de allí se daban instrucciones, se enviaba dinero, fondos y ayuda específicamente para atender las necesidades de estas
localidades o comunidades judías específicas en diferentes países. Incluso desde allí se capacitaba también, se supervisaba la capacitación, el entrenamiento de futuros profesores y de futuros directores de los centros de estas diferentes sedes de la Alianza Israelita Universal. Entonces vamos a tener de que también se le dio la oportunidad en este caso a las niñas de poder estudiar. Era una oportunidad única de que, como hemos visto, la educación en esta época antigua para las mujeres era inexistente, y ahora las niñas judías podían estudiar por primera vez y poder capacitarse en estas escuelas de la Alianza Israelita Internacional. También se enseñaba el lenguaje francés y también otros lenguajes, entre ellos el turco, porque se pensaba que estas escuelas del Medio Oriente y del Imperio Otomano necesitaban una inyección de modernidad, y pensaban que a través de la enseñanza de la cultura, del lenguaje francés y de la historia francesa se podía modernizar. Francia siempre ha sido vista como símbolo de modernidad, de progreso, de florecimiento. Por tanto, si se enseñaba el lenguaje francés, la cultura, esta modernidad a las comunidades judías, por supuesto que iba a haber un florecimiento de acuerdo a la opinión de la Alianza Israelita, y realmente iba a mejorar significativamente la vida y el estatus de las comunidades judías. Entonces también se va a enseñar en estas escuelas hebreo y alguna que otra educación religiosa de textos judíos, etcétera, porque en su momento también va a haber enfrentamientos o desavenencias, desacuerdos con los líderes de las comunidades judías más tradicionales. Algo importante que mencionar en cuanto a esta Alianza Israelita Internacional es de que abrieron escuelas separadas, unas para los muchachos y otras para las niñas, y que les da la oportunidad otra vez de alcanzar estudios superiores y de una mejor capacitación. Entonces, como ya mencioné, había diferentes enfrentamientos entre la Alianza Israelita Internacional y las comunidades judías más tradicionales, más religiosas, más observantes, y los más tradicionalistas veían a esta alianza como trayendo ideas extranjeras a la comunidad judía y veía como una amenaza. Por tanto, de ahí la idea de entonces de que en la alianza, las escuelas de la alianza, también se enseñaba hebreo y también se enseñaba ciertos estudios judaicos, temas relacionados con la religión, pero con un énfasis mayor en la modernidad que en la religión. Entonces, la idea era de capacitar a los estudiantes de una manera práctica para poder enfrentarse a la vida moderna, al mundo, a saber adquirir las habilidades para poder obtener un buen trabajo, para tener una buena educación, una buena vida, para tener un estatus superior, un estatus cultural que realmente distinguiese a la comunidad judía entre los no judíos donde quiera que viviesen. Ahora, muchos de estos estudiantes, otra vez como hemos visto, vieron el aprendizaje del francés y de estos idiomas como algo moderno y algo muy bueno, y comenzaron a ver incluso el latino, judeo-español, un poco, lo vieron como un lenguaje ya arcaico, un lenguaje corrupto, en el sentido de que no le veían ya validez continuar hablando este lenguaje en el mundo moderno. Y perdió relevancia, por lo tanto se dio quizás más fuerza al aprendizaje del francés o del turco o de otros idiomas modernos, que mantener un lenguaje único y cerrado de la comunidad judía en particular, cuando en realidad tenías que salir afuera y comunicarte con el mundo exterior. Tenías que poder lidiar con las personas que te rodean, que no son judíos. Por lo tanto, tienes que saber el lenguaje, tienes que saber la cultura, tienes que saber cómo relacionarte con otras personas y no quedarte encerrado dentro de tu comunidad con un lenguaje que más nadie habla, que son más los tuyos. Hay que saber enfrentarse al mundo moderno, el mundo donde la comunidad judía vive, donde está el país, que en este caso la importancia que pusieron en el aprendizaje del francés, que también se extendió por diferentes regiones del Medio Oriente, del norte de África, como Marruecos, Tunisia, Egipto, entre otros. Ahora,
En cuanto a este respecto, tenemos que esta escuela de la Alianza atrajo por supuesto muchos estudiantes y esto también contribuyó a que las comunidades de rabinos y de más tradicionalistas, más observantes, se viesen forzados también a mejorar el sistema educativo. Esto se vio como una competencia que a la vez era algo bueno, como dice el dicho, la competencia es sana, porque a la vez esto forzó a los judíos más tradicionalistas, más observantes, a mejorar el sistema educativo, a brindar más educación, a brindar más oportunidades a los jóvenes judíos, y esto era algo excelente. Por tanto, vamos a tener que determinadas figuras rabínicas también fueron promotores de este florecimiento, y entre ellos podemos mencionar a Rabí Israel Moshe Hazan, Eliyahu Hazan, Yehuda Nehama, Rubén Eliyahu Israel, Yax Kabuli y Nisim Behar, entre otros que menciona el autor en el libro. Según comenta el autor, estos hombres promovían una religión o un acercamiento, una visión de la religión más humanista, y también una unidad, una unión con tanto de la tradición como de la modernidad, en el sentido de que había que ampliar la perspectiva intelectual de las comunidades judías, estudiando, por supuesto, el conocimiento seglar, el conocimiento del mundo en general, como la ciencia, sabiduría. Hemos hablado de las matemáticas, medicina, astronomía, física, todo el conocimiento que se requiere para poder existir en el mundo normal, pero al mismo tiempo también mantener, por supuesto, una educación religiosa, a mantener una unión a las raíces judías, por supuesto, observancia a las tradiciones de Am Israel. Entonces estos rabinos buscaban una unión, en el sentido de que sí, se puede ser judío, pero no significa que uno no pueda aprender de otras cosas. Y tenemos ejemplos a través de toda la historia judía, desde la época de la antigüedad. Los grandes sabios de Israel también eran expertos en diferentes ciencias, astronomía, físicas, matemáticas, y por toda la Edad Media ni hablar. Los grandes rabinos como Maimónides, que fue un gran rabino y líder indiscutible de toda la generación de judíos hasta el día de hoy. Pero Rambam también era un filósofo, también estudiaba la ciencia y la filosofía griega. Rambam también era un doctor, que era líder de la comunidad judía, pero también trabajaba para el sultán en Egipto y para la comunidad como doctor. Y otros grandes como Nachmanides, sin hablar de los grandes poetas y filósofos de la España medieval, que eran, por supuesto, líderes, que hoy estudiamos sus textos dentro del ámbito religioso, pero también estudiamos sus obras y sus escritos relacionados con la poesía, con la literatura, con las matemáticas de judíos brillantes de España y Portugal, que fueron las que dominaron y se mantuvieron enseñando en las escuelas por toda Europa. Las matemáticas de los sabios de Barcelona, las ciencias, la astronomía, de los grandes, que sirvió todo esto para los grandes descubrimientos, los grandes navegadores, los grandes conquistadores y descubridores del Nuevo Mundo. Basaron muchas de sus conocimientos en los grandes cartógrafos, los grandes estudiosos, astrónomos judíos, que pasaron estos conocimientos, estas ciencias, a la civilización universal. Entonces tenemos que era característico que los sabios del pasado también, por supuesto, eran observantes, por supuesto eran judíos y grandes líderes religiosos, pero también estudiaban la ciencia y los conocimientos generales como algo natural. Y esta unión es la que estos rabinos que acabo de mencionar buscaban, una unión entre lo judío y también la modernidad, y no estar encerrados todo el tiempo. Y por eso es que estas ideas fueron también un poco revolucionarias y muy importantes para esta época. Entonces, Bezrat Hashem, en próximos videos vamos a hablar un poquito más sobre otros signos de modernidad y otros cambios importantes que ocurrieron dentro de la comunidad sefardí, otra vez llegando ya casi que al final de esta serie sobre la comunidad judía, los sefaradim del Imperio Otomano. Hasta aquí el video de hoy, gracias a todos por la atención, y Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.